Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos comenzando con una nueva serie. Es la serie basada en el libro de Proverbios y estaremos revisando en estas siguientes semanas, con el favor de Dios, el libro de Proverbios para tener nuestro tiempo devocional. El día de hoy vamos a revisar en el libro de Proverbios el capítulo 1 del versículo 1 al 7 y hemos titulado este devocional como Dios, la fuente de sabiduría. Dios, la fuente de sabiduría. Vamos a leer la porción que nos va a servir para tener nuestro tiempo devocional. En esta ocasión, para esta serie, estaremos revisando el libro de Proverbios en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo y conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Este breve pasaje constituye la introducción general a todo el libro, que consta de varias partes. Primero, como dice estos primeros versículos, es para que entendamos sabiduría y doctrina, para conocer las razones que son prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio, así como de equidad. Los proverbios de Salomón, nosotros los podemos entender de esa forma, eh, porque el propósito de los proverbios es bastante claro: entender sabiduría. Generalmente cuando se habla de la sabiduría, se piensa en una forma avanzada de conocimiento, de aprendizaje, de enseñanza. Esta visión llega a dar incluso al, al libro de Proverbios y en general a la Biblia un toque incluso hasta místico, como si aquellos que son sabios tuvieran algún tipo de secreto muy profundo o que guardaran verdades enigmáticas en eras pasadas. Hoy lo vemos en Facebook, hoy lo vemos en redes sociales, pequeñas porciones o pequeñas citas de hombres y mujeres que pareciera que están guardando en un cofrecito todo ese cúmulo de conocimiento o ese cúmulo de sabiduría, y que forman parte de un grupo bastante selecto a los cuales se les ha dado estos conocimientos. Pero vemos que desde la Biblia para el conocimiento no existe ningún tipo de misterio en la sabiduría descrita en Proverbios, ni tampoco es necesario limitarla a unos pocos privilegiados. La sabiduría que Proverbios menciona más de 40 veces aquí, y Eclesiastés al menos 27, es una palabra hebrea, chokmah, que significa la habilidad de vivir. La sabiduría es práctica. No se trata de algo esotérico. Signif Significa vivir de una manera responsable, productiva y próspera. Y desde esta perspectiva, la sabiduría de Proverbios se relaciona mucho más con lo que nosotros llamamos sentido común. Es una manera de entender el funcionamiento del mundo. La cuestión no es tanto
de lo que uno sabe intelectualmente como lo que hace en la práctica. Es una verdad aplicada. Por eso es que Proverbios abarca todos los acontecimientos del día al día, especialmente esos que envuelven interrogantes morales y decisiones que afectarán el futuro. La persona sabia evita la maldad y promueve lo bueno. Este tema lo estuvimos explorando, lo estuvimos revisando en el tiempo que estuvimos hablando del libro de los Salmos. Incluso el Salmo número 1, observamos esa característica de la persona que ha decidido seguir las enseñanzas de parte de Dios. Entonces, estemos muy conscientes de que la sabiduría no se trata, primero, de un conocimiento místico, de un conocimiento escondido, de un conocimiento que está bastante intrincado como para poder llegar a él. No se trata de eso. Estamos hablando que la sabiduría es justamente esta persona que ha entendido de parte de Dios este conocimiento, que evita la maldad y promueve lo bueno, observando a los demás y buscando una línea de acción basada en los resultados. Así los proverbios no son únicamente promesas de parte de Dios, también son observaciones y principios acerca de cómo funciona nuestra vida. Los proverbios de Salomón, así llamado, tienen al menos tres autores, según la tradición judía: es Salomón, Agur y Lemuel. La fecha de escritura es alrededor de 960 a.C. y Salomón es el autor, o el que se reconoce generalmente como el autor del libro. En el versículo número 1 viene esta referencia. Nos sugiere al menos tres cosas: que Salomón es el autor del libro. Salomón podría ser asimismo también uno de sus autores principales, e incluso que Salomón es el modelo de sabiduría en Israel. Por lo tanto, su nombre honra con este encabezamiento del libro, debido a que existen otros autores: Agur en el capítulo 30 y Lemuel capítulo 31. Nos hace pensar que este libro terminó de confeccionarse después de la muerte de Salomón. La mejor manera de comprender estas palabras del comienzo del libro es la combinación de que él fue parte principal del libro, pero también hubo otros compiladores. Pero realizó la mayor contribución a este modelo de sabiduría israelita. ¿Sí? Aquí pues nosotros estamos viendo, estamos reconociendo lo que está pasando con las personas que conocen de Dios, con aquellos que están reconociendo de parte de Dios su voluntad. Si nosotros revisamos, dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría. Una de las mayores complicaciones que estamos teniendo hoy en día, o uno de los mayores problemas que estamos viendo entre los jóvenes, es justamente este problema, esta situación que se está viviendo. Hay muchas cosas que las personas hoy en día escuchamos, vemos que hacen, y vemos muchas veces los problemas que ellos mismos están entrando en estos problemas que de otra forma pudieran solucionarse de una manera sencilla, pero que están creando grandes problemas hoy en nuestra sociedad. Los primeros versículos, del versículo 2 al 6, explican el propósito del libro de Proverbios. Los verbos entender, conocer, recibir, hablan de manera en la cual nosotros adquirimos la sabiduría. Sabiduría se refiere a habilidades, mientras que doctrina podría tratarse
de traducir como disciplina y representa el proceso de recibir el conocimiento, de aplicarlo a la vida diaria. Un elemento más es prudencia. Ayudarles a lo que es correcto, justo e imparcial. Eso es prudencia. Denota una habilidad aplicada. Como cuando se trata de un artesano o un músico. Sabemos y conocemos que la disciplina de la música requiere mucha dedicación. Un músico que se precie de tocar medianamente o tener medianamente una habilidad debe de estar procurando diariamente al menos 4 horas para ser un músico medianamente ejecutable, con una ejecución que sea, aceptable, perdón, que sus ejecuciones sean aceptables. Entonces estamos hablando de una persona que debe tener esta misma disciplina para estar meditando en la palabra de Dios. Al menos 4 horas un músico. ¿Cuánto dedicamos nosotros para estar siendo instruidos por la palabra de Dios? Un artesano, ¿cuánto tiempo dedica hasta que va perfeccionando sus habilidades, hasta que va perfeccionando sus movimientos, la forma de hacer su trabajo? Ese ejemplo es el que nosotros debemos estar tomando. La prudencia afecta la forma de vida, tanto como las habilidades de un artista afectan la práctica de su arte. Las palabras justicia, juicio y equidad nos entregan sabiduría, nos entregan disciplina y otras características similares dentro del contexto moral. La sabiduría bíblica envuelve todo lo que concierne a la vida. Envuelve también un cambio del comportamiento y una dedicación a la justicia. Dice en el versículo 4, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo. Aquellos que son jóvenes, aquellos que son inexpertos y propensos a cometer errores. Los términos inteligencia y cordura incluyen los acontecimientos de la vida. Una persona sabia aprende solo a través de la experiencia a distinguir lo verdadero, lo digno de elogio y lo bueno de lo que es falso, vergonzoso y malo. En México tenemos una de estas máximas, o como se llama en otros países, uno de estos refranes. Nadie experimenta en camisa ajena. Y es dolorosamente verdadero. A veces se nos exhorta, cuando jóvenes, cuando adolescentes, cuando niños, a no hacer ciertas actividades. Pero después vamos viendo o vamos buscando experimentar aquello. Y lo hacemos y a veces salimos lastimados o a veces salimos con una amarga situación, alguna amarga experiencia. Y eso nos va afectando y eso nos va llevando, sí, a conocimiento. Pero es importante que nosotros podamos discernir adecuadamente aquellas situaciones que nos pueden llevar a algo doloroso. Dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Absolutamente nadie culmina su aprendizaje de la sabiduría. Siempre existirá algo más por aprender. El versículo 6 nos habla, dice, al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El versículo 6 nos habla de las lecciones que una persona madura obtiene a través del estudio de los proverbios y estas declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Siempre hay algo más que aprender.
Aunque leamos el mismo versículo, aunque leamos la misma porción, siempre habrá nuevo conocimiento disponible para nosotros. El temor de Jehová, en el versículo 7 dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor de Jehová es el requisito básico para alcanzar la sabiduría. Esta solo depende del conocimiento de Dios y del sometimiento a su voluntad. Además, el hecho de saber algo, pero no conocer a Dios, trastorna todo el valor de ese conocimiento. Los insensatos son aquellos de los que han despreciado el temor de Jehová. El término despreciar comprende una connotación bastante negativa. El no temer a Dios es lo mismo que rechazar completamente la sabiduría. Los proverbios no son, no solamente son estas parábolas, estas máximas, estos adagios, también pueden tratarse de símiles o alegorías. Es una lección objetiva o ilustración. Esta palabra de proverbio nos lleva más a la idea de hacer una comparación, de ser similar. Y la idea que podemos tener de un proverbio es este tesoro que está contenido la verdad. Pero a la evidencia que vamos a revisar en estos días, la evidencia en el Antiguo Testamento, podemos revisar que es mucho más que eso. A lo largo de esta revisión que haremos del libro de Proverbios, veremos que es un discurso. Todo el libro de Proverbios tiene unidad. Todo el libro de Proverbios nos va llevando a una ilustración completa. Tal vez muchos elementos se van a ir conjugando para que nosotros podamos entender. Uno de los filósofos 300 años antes de Cristo, un filósofo griego llamado Zenón, hacía una cita o hacía uno de estos enunciados que nosotros posiblemente escuchamos mucho tiempo de niños. La razón por la cual tenemos dos oídos y una sola boca es porque debemos escuchar más y hablar menos. Zenón tal vez se escandalizaría de lo que estamos viviendo en este tiempo, de lo que estamos escuchando. Hoy en día pareciera que la única forma de proteger nuestra cordura y nuestra audición es abrir la boca y luego decir algo, incluso si es un grito primario. Pareciera que estamos en una época que se hace indispensable hablar. Pero la mayor tragedia es que hay tanto ruido que la gente no puede oír las cosas que realmente necesita oír. Dios está tratando de llegar a las personas con voz de sabiduría, pero todo lo que se oye es el desorden de las comunicaciones confusas, voces insensatas que los alejan más de la verdad. La sabiduría que propone la Biblia es una sabiduría que nos proveerá para nosotros conocimiento para la vida diaria. Es para nosotros importante que entendamos, conozcamos, recibamos, pero también demos muestra de que hemos adquirido este conocimiento. A través de estas líneas vamos a adquirir sabiduría, doctrina, conocimiento. Vamos a reconocer las palabras de los sabios, los dichos profundos, las razones prudentes, los consejos, la justicia, el juicio, la equidad,
la sagacidad de los simples, la inteligencia y la cordura de los jóvenes será conocimiento también para nosotros. Tendremos conocimiento, enseñanza, comparación, las parábolas, los dichos sabios, los enigmas, las adivinanzas, las razones cautelosas, la imparcialidad, la discreción, la agudeza, el discernimiento, el conocimiento, el razonamiento y la cautela estarán cerca de nosotros. Pero la clave está en el versículo 7. La clave para la adquisición de sabiduría es el temor de Dios. La palabra principio o la palabra que está tratando de comunicarnos este versículo 7 significa comienzo y esencia. De modo que la sabiduría comienza con el temor de Jehová y es la esencia misma de la sabiduría, este temor a Dios. La sabiduría no proviene de uno mismo ni de los conocimientos adquiridos. Santiago, en el capítulo 3, versículo 15 al 17, hace referencia que la sabiduría desciende de lo alto, del Señor. Dios mismo es la fuente inagotable de la verdadera sabiduría. El que quiera disfrutar de esta sabiduría tiene que conocerlo a Él por medio de la fe en Jesucristo y practicar el temor a Él en su vida. Temor nos debe llevar a la idea de reverenciar y adorar. Solo Dios es digno de nuestra reverencia y adoración. Se debe notar que no cualquier Dios, no cualquier deidad puede proporcionar sabiduría. Solo puede hacerlo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero. Mientras que los sabios son temerosos de Jehová y como resultado adquieren sabiduría, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios, como consecuencia, permanecerán en su ignorancia e incapacidad de asimilar cualquier conocimiento que obtengan. Este libro nos lleva a través de este viaje, nos lleva a través de este importante reconocimiento de lo que es verdadero, de lo que es importante y de aquellas cosas de las cuales debemos nosotros tener cuidado. Este versículo 7 es el tema del libro de Proverbios y el lema general de los escritos de las Sagradas Escrituras. Lo veremos que se repite en varias partes, en Proverbios, en Salmos e incluso en el libro de Job. El temor de Jehová es reverencia piadosa, no es terror. En realidad, el temor del Señor nos libra de los miedos. David, padre de Salomón, lo describió en uno de los salmos. En el Salmo 34 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El principio es el punto de partida, el fundamento sobre el que descansa el verdadero conocimiento. No es algo que dejamos atrás a medida que avanzamos, así como el atleta, el músico o el artista consagrado no abandonan lo básico de su profesión. Todo se apoya en el fundamento. Salomón nos dice que para vivir como se debe, debemos tener una relación apropiada con el Señor, el Dios de la gracia, fiel y gratuita. Nos debemos someter a Él con reverencia, debemos seguir su palabra. Solo así estaremos sobre las bases correctas. De esa manera debemos vivir toda la vida y no solamente algunas partes de ella. Es de sorprendernos y es sorprendente el contraste que hay, porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El necio en el libro de Proverbios es una persona moral y espiritualmente insensata. Pudiera ser altamente inteligente e incluso llegar a ser astuto, según los patrones del mundo, pero a la vista de Dios
es un necio porque ha despreciado la sabiduría que ofrece. Jesús, en la parábola del rico insensato, habló de ese tipo de hombre. Resulta que un agricultor y negociante exitoso tomó la decisión de construir graneros más grandes para tener dónde guardar todas sus cosechas, y después dijo a sí mismo: descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios tenía otro plan. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Viene esta parábola. Aunque según el mundo aquel hombre era sabio, el hombre no había pensado en Dios y en consecuencia era un insensato. Así ocurre con todos los que no hacen del temor de Dios el principio del conocimiento. Ignorar a Dios o ponerlo en segundo término es despreciar la sabiduría y la enseñanza, es hacer el papel de tonto. Al final, el necio tendrá buenas razones para temer a Dios, no permaneciendo en reverencia ante su asombrosa misericordiosa, sino encogiéndose ante de su ira. A través de todo el libro de Proverbios veremos este contraste entre la sabiduría y la insensatez. Dios nos guíe en todo tiempo. Dios nos dé de su conocimiento, nos permita su sabiduría. El Dios Trino es la fuente del conocimiento. Él es nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Santificador. Con este punto de partida, estemos nosotros dispuestos y prestos para ir transitando por estos devocionales que nos permitirán ir creciendo en conocimiento, en sabiduría, en discernimiento y en disciplina. Ciertamente, uno de los tipos de persona que podrían ser más molestos son aquellos individuos que son sabelotodos. Alguien que tiene una opinión dogmática acerca de todo, cerrado a cualquier novedad, que se irrita con la disciplina y se niega a aprender. Salomón llama insensato a esta clase de individuo. No seamos un sabelotodo. En cambio, seamos receptivos al consejo de otros, sobre todo de aquellos que conocen el bien y que nos pueden dar consejos valiosos. Aprendamos de otros. Escuchemos de otros. Dios puede hablar a nosotros a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de las circunstancias, pero también a través de otras personas. La única fuente de sabiduría es Dios, y estemos dispuestos a acudir a esa sabiduría. Estemos dispuestos a escuchar de Dios su palabra y de Dios el consejo, porque es quien tiene todo el conocimiento, todo el discernimiento y toda la sabiduría. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por este día que nos permites abrir nuestros ojos, Señor, y disfrutar de tus bondades, de tu amor y tu misericordia. Padre bendito, gracias, Señor, porque siempre eres bueno y siempre nos das, Señor, en abundancia. Permite, Señor, que en este tiempo, en estos días, Señor, que han de venir, nos permitas estudiar de tu palabra y tomar sabiduría para nuestra vida diaria. Señor, permite que aquellos que están pasando por prueba, por tribulación, por enfermedades, Señor, les des también discernimiento sobre aquellas cosas que son importantes y aquello que deben estar poniendo énfasis en sus vidas. Padre bendito, gracias por tu amor inagotable, Señor, pero sobre todo porque siempre nos das de tu mano las dádivas y tu bondad es evidente. Señor, ponemos en tus manos también nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestras angustias, Señor, para que tú suplas todo según tu santa voluntad, Señor, y nos permitas, Señor, creciendo en ti, en tu palabra, y Señor, ir creciendo también en amor para contigo.
Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.